Entonces, en este orden nos acompaña el doctor Gabriel Jaime Echeverry, médico cirujano de la Universidad Javeriana, con una subespecialización en cirugía de trasplantes de órganos abdominales de la Universidad de Pittsburgh, en Palermo, Italia, con una maestría en coordinación de trasplantes de la Universidad de Barcelona, España. Actualmente, cirujano de trasplante hepático de la Clínica de la Costa. Experiencia de vida de un cirujano de trasplante de hígado. Bienvenido, doctor Echeverry. Bueno, muchas gracias. Después de oír la historia de vida del doctor Girón y del doctor Diego Pardo, me parece que definitivamente lo que decía Diego es cierto. Nosotros los médicos no estamos acostumbrados a hablar de esto. Nosotros siempre hablamos es como la historia médica, de cómo ha sido la historia de determinado procedimiento, de cuáles son las estadísticas, etc. Pero nunca hablamos de nosotros mismos y de cómo lo vemos nosotros, cómo vemos nosotros el trasplante, cómo vemos nosotros nuestra propia experiencia. Yo quiero, primero que todo, pues contarles un poquito de dónde vengo. Tuve la oportunidad de estudiar con Diego en la Universidad Javeriana de Bogotá. La historia mía en trasplantes fue algo fortuito. Resulta que en mi rotación clínica, cuando empezaba a hacer la rotación clínica de medicina interna, mi profesor, el doctor Roberto Dacchiardi, que es un nefrólogo muy importante en Bogotá, era mi tutor. Empezábamos esa rotación y repartían los pacientes. Y pues había un paciente para cada uno de los estudiantes que estábamos en medicina, y cada uno tenía que saberse de pe a pa ese paciente. Y era pues todo el ejercicio de conocer la patología, era todo una cosa nueva y novedosa para nosotros. Yo vivía enfrente de la Javeriana, carrera séptima con calle 42 enfrente, en un apartamento, venía de Cali, empezábamos ese semestre y todos teníamos que ir con corbata. El doctor Dacchiardi era muy estricto. Yo llegué a la repartición de pacientes y él me ve y me dice: Chino no tiene corbata, devuélvase y traiga una corbata. Y yo: profe, pero déjeme, no, Chino, vaya y traiga corbata, aquí todos tienen corbata. Me devolví yo al frente corriendo, media cuadrita que vivía yo al frente del San Ignacio, y me traje la corbata, pero cuando llegué ya todo el mundo había cogido los pacientes fáciles y quedaba un solo paciente y era trasplantado. Y ese paciente era trasplantado de riñón, había sido trasplantado ahí mismo en Bogotá, en el Instituto de Seguros Sociales, y ese paciente tenía un rechazo y estaba en ese momento estaba volviendo a diálisis. Todo el mundo pues había cogido los más fáciles, me ha tocado el más difícil. Bueno, bendito sea mi Dios, me tocó el más difícil, pero me abrió un mundo impresionante. De ahí en adelante empecé a estudiar acerca de trasplantes y fue para mí una maravilla. Era una ciencia para mí fenomenal que no conocía. Empecé a ver que ya habían hecho trasplantes hasta de hígado. Yo no me imaginaba en ese momento que hubieran hecho trasplante de hígado, y ya el doctor Kahn en Cambridge lo había hecho, el doctor Starzl. Empecé a leer la historia acerca de quién era el doctor Starzl y cómo él había hecho los primeros trasplantes en Denver y luego se había ido a Pittsburgh. Luego miré que ya en Brasil habían hecho trasplante de hígado, y luego que en Medellín ya habían en el año 88 ya habían empezado los primeros trasplantes de hígado. Para mí era fenomenal que en Colombia lo estábamos haciendo, no sabía que ya lo hacíamos en nuestro país. Toda esta historia, gracias a las publicaciones médicas, pues me llegó esa información. No era tan fácil como ahora que uno en internet pone en Google cualquier cosa y le salen 10.000 artículos. No, allá había que ir a la universidad, a una biblioteca, buscar en unos archivadores, y en los archivadores salían la información y uno buscaba cosita por cosita hasta que uno encontraba la referencia, y iba a la biblioteca, a la señora de la biblioteca, y le decía: sáqueme esa fotocopia, y de ahí ya leía. Era todo un cuento, pero afortunadamente tuve esa oportunidad de conocer el tema y estando ya finalizando mi formación de médico en el año 98, me graduó de médico
y quería rotar en trasplantes. Yo quería hacer mi última rotación de internado en trasplantes. Conseguí que en la Clínica Cardiovascular Santa María, precisamente que ahorita Diego hablaba, me dejaran rotar en trasplante de corazón. Y allá fui, conocí al doctor Darío Fernández, excelente persona, un intensivista maravilloso. Me mostró el área de trasplantes desde el área humana. Conocí la donación de órganos en ese momento, fuimos a varios donantes. En ese momento había un cirujano que se llamaba el doctor Jorge Gutiérrez, que ahorita trabaja en Medellín, excelente cirujano, que era en ese momento, estaba en ese momento terminando cirugía general y quería hacer trasplantes y se quería ir para Pittsburgh. En ese momento quería ir a formarse en Pittsburgh. Él en ese momento me muestra todo lo que era la donación y el rescate de órganos para trasplante. Entré a un trasplante de riñón en ese momento con el doctor Álvaro Velázquez, que era el cirujano que hacía los trasplantes en ese momento en Medellín, pero definitivamente a mí me maravillaba algo, la historia de este señor, del doctor Starzl, que era el que había desarrollado básicamente todo lo que era trasplante de hígado, trasplante de intestino, trasplante de riñón también, porque aunque no fue el primero que lo hizo, lo desarrolló y desarrolló mucho de la técnica. Y después de terminar mi formación como médico, me fui para Cali, gracias a que el doctor Darío Fernández era muy amigo de un cardiólogo en Cali. Me ayudaron a que entrara yo a hacer el rural en trasplante y empecé a trabajar como coordinador operativo de trasplante en el año de 1998. Estando en el 98 me voy para Barcelona y hago una especialización cortica, que es una maestría que daba que era una beca que daba la Organización Catalana de Trasplantes, y en el Hospital Clínico de Barcelona como mi base aprendí todo lo relacionado con la donación de órganos. Trabajé hasta el año 2003 como coordinador operativo, lo que hace Milena, y pues de alguna manera me enamoré mucho más de este tema del trasplante. En el año 2003, el director de la clínica de Valle del Lili, donde yo trabajaba, me llamó y me dijo que quería que yo hiciera trasplante. Y me abrió todo un campo de posibilidades para que me fuera a Pittsburgh a hacer trasplante. Y pues terminé allá. Allá llegué con toda mi familia. Pittsburgh era una ciudad pequeñita en los Estados Unidos, al norte cerca, es una ciudad muy fría, cerca de Canadá. Me tocaron 3 inviernos allá, viví desde el año 2007 al 2009. Durante este tiempo tuve la oportunidad de hacer varias cosas. Durante mis últimos 6 meses como residente, una investigación que hicimos haciendo aislamiento de islotes de páncreas para diabéticos, para trasplantarles no el páncreas completo, sino las células que producen los islotes, las células que producen la insulina, que son los islotes de páncreas, y los aislábamos y los poníamos endoscópicamente en unos animales a los que los volvíamos diabéticos, y podíamos corregir la diabetes con ese trasplante, y eso fue una cosa maravillosa también para mí, y que desarrolló y me sembró una semillita de la investigación que afortunadamente he podido mantener durante muchos años. Luego pues tuve la oportunidad de desde el inicio de hablar muchas veces con el doctor Starzl, muchos consejos me dio y muchas cosas, muchas enseñanzas me dio de vida, sobre todo porque ya en ese momento estaba retirado, pero él tenía la capacidad de ver hacia el futuro y de ver qué se estaba desarrollando en el mundo en trasplantes. Este es el equipo de personas con las que yo empecé a hacer mi fellow de trasplantes en la Universidad de Pittsburgh. El doctor Starzl, mi compañero de fellow, Bursin Exer, que ahorita es el jefe de programa de trasplantes de Indiana en los Estados Unidos, y de Takahara, que está en este momento en Alabama, es otro de los cirujanos de trasplante del programa de Alabama. Este es un cirujano que se llama Chichelin, que está en este momento en Taiwán, y es el jefe de un programa muy grande en Taiwán, y con ellos tuve la oportunidad de conocer el tema de trasplantes. Viví durante mucho tiempo aprendiendo en mucha academia, luego pues de alguna manera tuve otra fortuna, y es que durante el proceso de mi fellow me ofrecieron irme hacia
otro sitio que tenía la Universidad de Pittsburgh, que es el Instituto Mediterráneo de Trasplantes, en Palermo, Italia, y me fui con toda mi familia, cargué con todos para allá. De Pittsburgh arranco para Palermo, estuve allá 2 años. Este era el grupo de fellows con el que estaba yo allá en Palermo, mi profesor, el doctor Gruta Dauria, y con ellos pudimos desarrollar varias cosas, como Diego mostraba ahorita. Nos tocaba viajar en esos jets, que el hospital tenía un jet privado, y hacíamos rescates en toda Europa. En Estados Unidos era lo mismo, pero en helicópteros. Aquí nos tocaba en unos jets y varios rescates hice maravilloso. Yo no conocía, por ejemplo, Atenas, y allá me tocó hacer rescates en Atenas, en el hospital, con una vista impresionante de todas las ruinas al fondo, pero yo operando ahí y haciendo rescate. No conocía muy poquito de las ciudades, pero las conocía en cada uno de esos viajes. Desarrollamos además de eso nuevas técnicas como el donante vivo laparoscópico de hígado, y lo presentamos en los Estados Unidos. De ahí en adelante se desarrolla en los Estados Unidos. No había ningún programa haciendo donante vivo laparoscópico de hígado para pediátricos en los Estados Unidos, y se empieza a desarrollar. Luego me regreso a la Fundación Valle del Lili, donde les había contado, su director general me había ofrecido volver como cirujano de trasplante allá, y allá trabajo durante 6 años, casi 7, con un grupo fenomenal de científicos, de cirujanos, médicos, y se desarrollan muchísimos programas durante ese tiempo. Empezamos el programa de intestino, trasplante de intestino, falla intestinal. Empezamos el programa del donante vivo laparoscópico de riñón, que no se hacía ahí en la clínica. Se desarrolló, pues ya venía desarrollado desde hace muchos años, pero se desarrolló fuertemente el donante vivo de hígado de un adulto a un pediátrico, y finalmente todo esto se fue convirtiendo en más y más experiencia y más información para hacer lo que día a día hago, y es ir a donde tenemos un donante, hacer la extracción de los órganos, estudiar ese paciente que se va a trasplantar, hacer la extracción de ese hígado y del riñón y del páncreas y del intestino, ponerlos en los líquidos de preservación, hacer luego el procedimiento del trasplante, retirar esos hígados enfermos, cirróticos, trasplantarlos, pero todo esto gracias a la posibilidad de haber conocido a este señor y a todo ese grupo de profesores que me dio la oportunidad de conocer y de tener la posibilidad de aplicarlo. El doctor Starzl tiene en este momento en Pittsburgh una estatua. Él murió hace más o menos 1 año y medio, y le hicieron una estatua donde uno se puede sentar ahí y tomarse una foto al lado de él. Yo tuve la oportunidad de tomármela estando vivo, y eso para mí ha sido una maravilla. Todo esto no se puede si no hay donantes, definitivamente, pero lo que yo quisiera contarles es por qué estoy aquí yo, por qué me vine yo para Barranquilla, y es básicamente porque todos estos pacientes iban a Cali o a Medellín o a Bogotá, no necesitan irse, y está sucediendo algo maravilloso. Barranquilla se desarrolló en los últimos años impresionante. Yo no soy de aquí, pero ya me siento de aquí. Es una ciudad que tiene un potencial grandísimo en todas las áreas. Hace una semana tuvimos el primer donante de Santa Marta, que eso no había pasado, y vamos a tener seguramente el primer donante en Cartagena, y vamos a hacer el primer trasplante de hígado, y vamos a hacer el primer trasplante de páncreas aquí, y haré el primer trasplante de intestino aquí. Vamos a desarrollar todo el área de trasplantes acá en la costa, que es básicamente una de las razones por la que yo me vine para esta ciudad. Pero además de eso, está sucediendo algo incluso aún mejor. Se trasplantan los pacientes de aquí de la costa, con donantes de la costa, y no sale una gota de sangre de aquí para procesarse afuera para nada. Toda la parte inmunológica se hace aquí en la Universidad del Norte, todo. Las pruebas de infección se hacen aquí, en varios laboratorios de Barranquilla. No sale una sola gota de sangre para Bogotá, no sale una sola gota de sangre para Medellín,
ni para Cali. Somos autosuficientes. Y esa es la idea que yo quiero dejar después de esta charla, y es: Barranquilla tiene todo este potencial, lo estamos demostrando y lo estamos haciendo. No necesitamos que nuestros pacientes se vayan afuera a hacer nada. Nuestros pacientes enfermos se pueden tratar aquí de todas sus patologías. Yo en Cali, cuando tenía alguna patología en la Fundación Valle del Liri, jamás pensaba irme para Medellín a nada. ¿Para qué? O Bogotá, ¿para qué? O sea, ahí estaba todo. Es lo mismo que queremos nosotros acá. No nos vamos a ir para nada, vamos a hacer todo acá. Y ya vieron ustedes que ya hay un programa de pulmón, y ya vieron ustedes que ya tenemos en este momento pacientes en lista desde hace un mes para hígado, y vamos a meter pacientes también para páncreas. Ese es el siguiente paso que vamos a hacer, vamos a poner pacientes de páncreas, porque vamos a trasplantar páncreas acá, y ya tenemos en este momento en la clínica todo un proceso para manejar los pacientes que tienen falla intestinal, y les hacemos reparación del intestino, reconstrucciones, alargamiento, etcétera, para que después podamos, si llegara a pasar que no se pueden reconstruir de manera quirúrgica, trasplantar intestinos acá en Barranquilla. Entonces, pues me emociona mucho poder contarles todo esto, porque pues definitivamente esta será mi ciudad donde yo viviré el resto de mi vida, donde mis hijos terminarán su colegio y donde van a tener todas sus amistades, y definitivamente tienen ustedes una región y tenemos nosotros una región absolutamente de un absoluto potencial y que vamos a desarrollar. Muchas gracias.